Bienvenidos a Hombre Nuevo, el programa católico para toda la familia en San Diego y Tijuana, que da respuesta amable y sencilla a todas las cuestiones que más nos afectan y nos preocupan en nuestra fe y nuestra vida diaria. Lo invitamos a escuchar en los próximos 60 minutos. Aquí, en Hombre Nuevo, queda con ustedes Armando Álvarez. Buenas noches, me da mucho gusto estar iniciando la semana con la programación de Hombre Nuevo. Hoy lunes, aquí a través de la radio hispana 1470, les recuerdo que la emisión de hoy es totalmente en vivo. Estamos, si nos gusta llamar, aquí desde Tijuana, en el 682-3450, y si lo va a hacer desde la ciudad de San Diego o bien las áreas con área aquí local de nuestro vecino estado del norte, San Diego, Chula Vista, etcétera, nos puede marcar con el área 619-688-2000. Ya había dicho en 2 programas atrás, mencioné que el día de hoy estaríamos hablando del tema del purgatorio. Ya habíamos hablado del tema de la reencarnación y explicábamos que no era un concepto bíblico y que no solamente no es bíblico, sino que además va en contra de la doctrina bíblica, donde nosotros creemos en la resurrección, más no en la reencarnación. Y hablando de ese tema, salió pues por ahí el comentario del purgatorio y les dije que lo abordaría en un programa más adelante. El enfoque que le vamos a dar el día de hoy es un enfoque un poquito diferente a lo que es la apologética clásica que se ha hecho acerca de este tema del purgatorio, y espero que les resulte de interés. Y empezaremos básicamente por decir lo que evoca, por referirnos a lo que evoca la palabra purgatorio. Miren, siempre que oímos la palabra purgatorio, y ahorita que usted la acaba de escuchar, mi querido amigo, seguramente le esté evocando en su mente, como igual en la de todos los radioescuchas, algo así como un lugar de tormentos, una gran sala de espera en donde donde ya están salvadas las personas que llegan ahí, pero no son totalmente buenos y están aguardando una hora que es la hora de entrar en el cielo. Y mientras tanto están sufriendo toda clase de padecimientos. Eso es lo que hemos ido creyendo a través de precisamente por no profundizar en nuestra fe, es lo que hemos ido creyendo a través de la referencia que se nos ha hecho por personas que les falta preparación en su fe. Pero además, pues son, leyendas urbanas que se han ido corriendo a través de la manera en cómo se ha venido interpretando algunos pasajes de la Biblia. Y es que miren, con el purgatorio ocurrió prácticamente lo mismo que con el infierno. La tradición popular, que es ese ir trayendo de boca en boca, ir transmitiendo la información y que la misma se vaya distorsionando, pues bueno, esta fue acumulando representaciones absurdas e inclusive indignas de la fe en un Dios que es amor, como lo es Dios, que nos dice en la primera carta de Juan, en el versículo 8 del capítulo 4, que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Bueno, pues ese Dios que es amor, estas interpretaciones de lo que es el paraíso, de lo que es el purgatorio, de lo que es el infierno, pues nos llevan a unos conceptos de fe que son indignos hacia ese todo amor, pero además impropios de la esperanza cristiana. Y lo voy a ir desarrollando todo esto con más calma para que quede claro en la mente de todos ustedes. Miren, se ha llegado a imaginar al purgatorio como una inmensa cámara de torturas en la que las almas, según los pecados que tengan, son sometidas a un frío glaciar, algunos piensan eso, o bien sumergidas en grandes recipientes de metal fundido o en un lago de aceite hirviendo. También como un océano de llamas, así piensan unos, del que emergen cabezas y brazos alzados en desesperado gesto de dolor y súplica. Algunos teólogos incluso no dudaron, fíjense ustedes, en afirmar que los demonios, con permiso de Dios, las visitaban permanentemente para atormentarlas con innumerables súplicas. Fíjense nada más algunas de los conceptos de teológicos que se han desarrollado, en el sentido de que en este lugar de repente los demonios lo visitaban también para ocasionar tormentos a los que allí habitaban en este lugar conocido como el purgatorio. Miren, hasta el propio Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, él enseñaba que el purgatorio estaba tan cercano al infierno, así decía él, que el fuego que torturaba a los que ahí estaban servía para purificarlos precisamente
y pudieran llegar eventualmente hacia lo que es el paraíso, ¿verdad? La presencia, estar frente a la presencia de nuestro Señor, de Dios, Padre de la Santísima Trinidad. En Roma misma también hubo un tiempo atrás en el que solía, de hecho ya se canceló, pero había un museo que se llamaba el Museo del Purgatorio en la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, donde se mostraba a los visitantes una docena de huellas de manos y marcas de fuego en maderas, en tapices, en almohadones, grabadas por almas del purgatorio que se aparecieron para prevenir a los fieles acerca de los sufrimientos que se padecían en aquel lugar. Hubo cosas peores aún todavía. Algunos libros devocionales solían traer listas de pecados con su respectiva duración de los castigos en el purgatorio, es decir, venía el pecado y decía, por cometer este pecado te va a tocar estar tanto tiempo en el purgatorio, por la comisión de este otro te va a tocar estar tanto tiempo más y tal, ¿no? Como si el tiempo, miren, en el más allá siguiera estando medible en años o en meses o semanas incluso, ¿verdad? Bueno, miren, la Iglesia siempre se ha levantado en contra de estas extravagancias. Ya de hecho en el siglo XVI, el Concilio de Trento emitió un decreto en el que prohibía agregar a la doctrina del purgatorio cuestiones secundarias, inútiles y fuera de lugar, a fin de no perturbar precisamente a la gente sencilla, a la gente como usted y como yo, que no somos expertos en teología y que bueno, en la medida en que le vayan agregando pues más complejidad a los temas, pues nos resulta totalmente fuera del alcance de nuestras mentes, ¿verdad? Y en el Museo Romano, precisamente, más bien el Museo Romano del que ya les había hablado, con sus historias macabras del más allá, pues hace tiempo que precisamente fue clausurado por orden de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. También, miren, los teólogos a partir de la Biblia han procurado hoy en día precisar mejor las imágenes del purgatorio y su relación con el auténtico Dios de nuestra salvación. Así es que tratemos pues de ver cuál es la verdadera enseñanza de la Iglesia sobre este tema, para que usted el día de mañana, cuando se le refieran sobre el tema del purgatorio, número uno, usted sepa que este es un dogma de fe católico, sepa cómo defenderlo y además no tenga usted esas imágenes que se han ido digamos llevando de boca en boca a través de la tradición popular de la que ya hablábamos. Bueno, volvámonos a la historia. Miren, desde que Lutero en el siglo XVI se separó de la Iglesia y declaró él que la existencia del purgatorio no puede probarse con las Sagradas Escrituras, la Iglesia Católica se ha venido esforzando en buscar textos bíblicos con los cuales poder demostrar a los hermanos separados, a los cristianos evangélicos, que la Biblia sí habla de su existencia. Y en esta disputa hay que reconocer que ciertamente se han cometido algunos abusos. Por ejemplo, miren, se ha citado como una de las pruebas a Mateo 12:32, donde dice que al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Esta cita ciertamente ha sido utilizada por muchos apologistas, y la manera en cómo ha sido razonada es que en esta Jesús aclara que hay ciertos pecados que no pueden perdonarse en el otro mundo, y es porque otros sí pueden perdonarse allí, por lo cual pues se llega a la conclusión de que el lugar donde sí se pueden perdonar es el que nosotros en nuestro dogma de fe católico es el lugar que conocemos como el purgatorio. Pues bien, esta interpretación, miren, no toma en cuenta que la frase ni en este mundo ni en el otro precisamente es una frase propia de la mentalidad semita, que suele citar precisamente los dos extremos para significar nunca. Por lo tanto, fíjense, la frase en realidad lo que quiere decir es que nunca serán perdonados los pecados contra el Espíritu Santo, pero no pretende hacer ninguna afirmación sobre el purgatorio. Simplemente cuando dice ni en este mundo ni en el otro, lo que está diciendo es que nunca, o sea, pone los dos extremos y dice que entre esos dos extremos nunca serán perdonados. Eso es lo que quiere decir, simplemente que en la mentalidad de los tiempos semíticos de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues así es como pensaban aquellas mentes sencillas, ¿verdad? Y obviamente la del propio Mateo, que era un pescador, era un recolector de impuestos, y que ciertamente pues era gente con una mentalidad muy simple, ¿verdad? Muy sencilla. Otro texto, miren, clásico,
en favor precisamente de la existencia del purgatorio es el libro segundo de Macabeos, uno de los libros deuterocanónicos, por cierto, no reconocidos por nuestros hermanos separados. La cita viene en los versículos 38 al 46 del capítulo 12, y allí en este libro se cuenta que en el año 160 a.C., en una batalla contra los sirios murieron varios soldados judíos. Al ir a enterrar sus cadáveres, hallaron que tenían bajo sus ropas colgadas unas piezas, unos collares que eran unos amuletos, y talismanes también que estaban prohibidos, como ya lo hemos visto en uno de los temas anteriores que tratamos aquí en el programa, que está prohibido el centrar o el rendir culto a imágenes, pensando que en esas imágenes hay un fluido divino y que ahí está Dios, ¿verdad? Bueno, pues esa era una de las prohibiciones muy fuertes del Antiguo Testamento que se mantienen hoy en día, que es la prohibición de la idolatría. Bueno, pues ante esta superstición, Judas Macabeo, el martillo, como le decían, hizo una colecta entre los demás soldados y la mandó al templo de Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado de los muertos, a fin de que Dios los perdonara y pudieran gozar de la resurrección. Este texto ciertamente ha sido interpretado como que los soldados muertos habían cometido un pecado leve y por consiguiente no estaban en el infierno, pero tampoco en el cielo, sino si hubieran estado en el cielo, pues en realidad no hubiera habido necesidad de ofrecer un sacrificio por ellos. Por lo tanto, Judas Macabeo los imaginaba en el purgatorio y por esa razón mandó ofrecer esos sacrificios de los que ya les hablé. Bueno, la interpretación esta en realidad resulta un poquito anacrónica. Veamos por qué. Anacrónica quiere decir fuera de tiempo, fuera del momento, como que no corresponde a esa época. ¿Por qué? Miren, porque en el siglo II antes de Cristo, los judíos todavía no creían en un estado de purificación después de la muerte. Entonces la pregunta sería, ¿cómo Judas Macabeo podría haberlo imaginado? La interpretación correcta, teniendo en cuenta la mentalidad de la época, es que el pecado que habían cometido los soldados era, sí, verdaderamente grave, no un pecado leve, sino un pecado verdaderamente grave, nada menos, como ya les había dicho, el de la idolatría, que es severamente, como ya dijimos, prohibido por Dios. Pero tal pecado se perdonaba en vida con un sacrificio que ellos llamaban Kippur y que se realizaba en el templo. Vea usted Levítico capítulo 4 y también el capítulo 5. Los soldados ya habían muerto, por lo tanto, y es obvio que no podían ir al templo para ofrecer el sacrificio por sus pecados. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues Judas ordena que se los ofrezcan sus compañeros. Con esto entonces comienza a anunciarse ya la solidaridad entre los vivos y los muertos, lo cual es cierto y de lo cual hablaremos más adelante. Pero el pecado que los soldados, según Judas, quedaba perdonado con el Kippur y no con el purgatorio. Era la creencia de Judas en el año 160 a.C., que ese sacrificio, ese ofrecimiento que hicieron, conocido como Kippur, ofrecido por los compañeros que habían sobrevivido la batalla, ese había servido para purificar a sus compañeros. En su mentalidad no existía todavía la concepción del purgatorio, de la cual pues él realmente no sabía nada, ¿verdad? Entonces, eso es por lo que hace al Antiguo Testamento. Ahora veamos lo que dice San Pablo. El texto bíblico más citado en favor del purgatorio es la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, donde la cita específica son los versículos 10 al 17 del capítulo 3. Ahí Pablo, escribiendo a esta comunidad de Corinto, divide a los predicadores del Evangelio en tres categorías: los que han usado buenos materiales en su edificación, versículo 14, los que en vez de edificar han destruido, versículo 17, y los que han sido mediocres en la elección de los materiales de construcción. Para seguir hablando de la carta del apóstol San Pablo, vamos a ir primeramente a una pequeña pausa informativa y enseguida les sigo tratando el tema. La ignorancia no salva. Lo que salva es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y para facilitar a los católicos y a los hermanos separados la comprensión de los 10 mandamientos de la ley de Dios, el Padre Rivas ha desarrollado esta serie llamada Camino de Vida,
en la que en el marco del Catecismo de la Iglesia Católica hace una amena y detallada exposición de los 10 mandamientos, no como pesadas cadenas que nos esclavizan, sino como camino de verdad y vida. Camino de vida, los 10 mandamientos, una serie clave para desarrollar la conciencia moral y guiarnos hacia una forma de vivir verdaderamente cristiana. Adquiere tu serie hoy mismo en tu tienda de Hombre Nuevo en Chulavista, localizada en 1010 Broadway, número 8, esquina con Moss, o la puedes ordenar al teléfono área 619-407-4305. Y siguiendo con el tema, estábamos hablando de esta carta que dirige el apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto, y decíamos de las 3 categorías de personas que existen, ¿verdad? Hablábamos ahí en ese antes de irnos a la pauta, que hablábamos de los mediocres, hablábamos de los que se van a salvar sin pasar por el fuego, y hablábamos de una categoría a los que dice San Pablo que van a pasar a través del fuego, y que de aquí se desprende la doctrina del purgatorio. Miren, en realidad todo el pasaje del apóstol San Pablo en realidad no es más que una simple alegoría de una casa que se incendia. Él saca una enseñanza en donde dice que el fuego tiene un valor exclusivamente figurativo, realmente no es un valor real. Su sentido es que los fieles menos fervorosos también podrán salvarse, pero con muchas fatigas y a duras penas. Pablo solo se refiere entonces pues al esfuerzo que deberán hacer los mediocres para salvarse, pero no plantea el tema del purgatorio ni lo menciona nunca en ninguna de sus cartas. Como se ve pues, mientras la Biblia menciona claramente el cielo y el infierno, no dice una palabra explícita sobre un estado intermedio de purificación. Por eso pues es que los hermanos separados, y a lo mejor algunos nos están escuchando en este momento, rechazan la doctrina católica del purgatorio. Y ahora la pregunta para nosotros, mis queridos hermanos, sería: ¿y por qué nosotros sí creemos en el purgatorio? O sea, ¿qué ha pasado que nosotros tenemos ese dogma de fe? ¿En base a qué sustentamos esa creencia? Miren, es que el hecho de que la Biblia no lo mencione, para empezar, no significa que el purgatorio no tenga ningún fundamento, para empezar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay otros conceptos en la Biblia que inclusive nuestros hermanos separados, por cierto, sí creen, y que no obstante no se mencionan expresamente en la Biblia. Por ejemplo, el tema de la encarnación, el tema de la Trinidad, no son temas que las palabras vengan explícitamente mencionadas en ninguna parte de la Biblia, y no obstante los cristianos evangélicos sí creen en esos dos temas, ¿verdad? Entonces, no por ello quiere decir pues que la palabra purgatorio, por el hecho de no aparecer citada específicamente en la Biblia, no existe el tema del purgatorio. Al contrario, mire usted, la Biblia católica se basa, o la fe católica más bien, la fe de nuestra iglesia se basa en la Biblia precisamente para enseñar su existencia, pero no en un texto concreto y particular, sino en 2 ideas generales que clara y repetidamente aparecen en la Biblia y que son precisamente el núcleo de este dogma. La primera es la convicción de que en la presencia de Dios solo es posible entrar con una absoluta pureza. Nada que tenga el menor defecto puede comparecer ante su grandiosidad. Es decir, si estuviéramos escuchando al padre Mariano de Blas, nos estaría diciendo: al cielo no se puede entrar de panzazo. Al cielo únicamente podemos entrar con 10 de calificación. No podemos entrar con un 6 o con un 7, con la calificación mínima probatoria no se entra al cielo. Entonces, nada que tenga el mejor defecto puede comparecer ante la grandiosidad de Dios Creador, de nuestro Santísimo Señor Jesucristo. Basados en esta convicción, pues, los israelitas tenían un complicado ceremonial en el templo para que ninguna cosa impura fuera presentada ante Yahvé. Ya ven que cambiaban las monedas de la calle por monedas supuestamente puras y todos sus rituales de purificación que ellos tenían, ¿verdad? Y Jesús precisamente confirma esa idea cuando dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Más adelante en este mismo capítulo, en el versículo 48, nos dice también nuestro Señor Jesucristo: sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Fíjese usted cómo no nos habla, pueden pasar de panzazo, ¿verdad? O sean semiperfectos. No,
nos pide nuestro Señor Jesucristo el 10, nos pide la perfección. Y más adelante en el Apocalipsis nos enseña el apóstol San Juan que cuando al final de los tiempos aparezca la Jerusalén celestial, nos dice en el versículo 21 al 27, nada contaminado podrá entrar en ella. Así nos dice el Apocalipsis. Entonces, la primera idea bíblica es que ante la presencia de Dios solamente se puede entrar en un estado de absoluta pureza. Ahora veamos cuál es la segunda idea bíblica. La segunda y la más importante es que Dios dará a cada uno según sus obras, como según nos dice el apóstol San Pablo en la carta que escribe a los Romanos en el capítulo 2, versículo 6. Entonces, según sus obras, obviamente en la otra vida, ¿verdad? En la vida terrena donde estamos ahorita. Ahora bien, es evidente que la muerte nos sorprende a los hombres en diferentes grados de perfección, según como hayamos usado nuestra libertad y como hayamos servido al prójimo. Y los que no hayan alcanzado la plenitud en el momento de morir, no podrán tener un ingreso inmediato en la presencia de Dios, ¿verdad? Ese es el concepto que tenemos los católicos del purgatorio. En consecuencia, tendrán que pasar por una etapa de purificación previa para poder estar ante la presencia de Dios en un estado de perfección. Pues primeramente tenemos que pasar por una etapa de purificación previa. Dicho esto, pues pasemos ahora a explicar qué significa el purgatorio. Ya vimos dos ideas, ahora vamos a explicar qué significa el purgatorio. Cada uno viene a este mundo, número uno, con un proyecto de Dios bajo el brazo. Así entendámoslo todos. ¿Por qué? Porque se nos dio una serie de dones y según nuestros actos de amor que nosotros hagamos, el esfuerzo en el servicio, nuestra solidaridad que tengamos, la capacidad de renuncia, el trabajo por el bien de los demás, es como se va a ir concretando ese proyecto de Dios en el hombre real. Para ello, precisamente, Dios nos ha llenado en el momento de nacer de una serie de potencias y una serie de fuerzas. A todos se nos da la misma potencia superior que tenemos los seres humanos y que se nos distingue precisamente de todo el diferente reino animal, vegetal y todos los minerales, todo el resto de la creación es las potencias supremas de la inteligencia y la fuerza de voluntad. Pero aparte se nos dan una serie de dones, de capacidades que también tenemos que poner en práctica a lo largo de toda nuestra vida. Pues bien, no todos los hombres explotan al máximo sus capacidades. No todos sacan de sí lo mejor que tienen para brindarse al prójimo, ni ponen en funcionamiento todas las potencialidades que Dios les dio, para acabar antes de morir el proyecto de amor precisamente para el que fueron traídos a este mundo. Es así entonces, pues, que muchos pueden llegar al final de sus vidas no como hombres plenamente maduros, sino como aspirantes inacabados, todavía no terminados de ser humano. Es decir, para ser perfecto, un ser humano perfecto, yo debe haber sido una obra de amor. ¿Por qué? Porque yo soy creado por amor, estoy creado por el amor mismo que es Dios y soy llamado hacia el amor. Entonces tengo que estar en un estado perfecto, ya decíamos, para poder ir a Él. Pero como somos sorprendidos, precisamente la muerte nos coge por sorpresa a cada persona, pues normalmente nos agarra a todos a medio hacernos, ¿verdad? Estamos a la mitad con muchas tareas incompletas en la vida y no tiene pues nada que ver a qué edad se fallece, pues aún cuando uno haya muerto joven se le calificará por lo que haya hecho en ese poco tiempo que se le tocó vivir, ¿verdad? Y pudo haber sido suficiente para que él completara su proyecto hasta la fecha en que le tocó morirse y lograr precisamente así una maduración interior y la perfección que Dios estaba esperando de ese joven. Entonces, toda persona, por lo tanto, tiene el deber de colmar en algún momento de su vida las posibilidades que lleva encerradas en su interior. Ahora bien, ¿cuánto tiempo dura esto? ¿Qué sucede cuando un hombre llega al fin de la vida y tiene aún muchas de sus posibilidades intactas, sus potencias casi sin desarrollar y él está a medio hacerse? Un hombre, como ya habíamos dicho, incompleto, carente de la madurez, no tiene todavía una madurez suficiente, ya dijimos, no puede ingresar en la presencia de Dios, que era la primera convicción teológica de que hablábamos, que para entrar ante la presencia de Dios se necesitaba entrar en una absoluta pureza. Es entonces precisamente cuando Cristo, mire usted, dirige una mirada llena de gracia y de amor
a ese hombre que va a su encuentro. Pero para saber qué es en ese sentido que tiene la mirada que dirige Cristo nuestro Señor Jesucristo, yo le pido que se espere después de la pauta musical y le estaré explicando a qué me refiero con ello. Ven a mí, Jesús, porque sin ti no hay alegría. Ven a mí, Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven a mí, Jesús, porque sin ti no encuentro paz, nada sin ti. Mis ojos no brillan, la vida es poca cosa sin ti. La vida es diferente. Ven a mí, Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no espera, y todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío, sin ti no veo el paisaje, porque sin ti yo no respiro hondo, porque sin ti el día me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Ven a mí, Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrado al dolor, acomodado en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por ti. Ven a mí, Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto. Pues bien, antes de irnos a la pauta habíamos dicho que Cristo dirige una mirada llena de gracia y de amor a ese hombre que va a su encuentro. Una mirada que penetra hasta lo más hondo de la existencia humana y produce un proceso, que es el proceso doloroso, como todos los procesos de maduración, de actualizar en el hombre todas sus posibilidades que precisamente no se habían desarrollado hasta entonces. Esa mirada es el lugar precisamente al que nosotros llamamos purgatorio. De alguna manera, al hombre le resultará doloroso encontrarse incompleto frente a Cristo. Imagínese usted, o sea, fíjense el concepto que les estoy tratando de explicar un poquito diferente de la apologética clásica. Lo que le estoy diciendo es que usted se presenta manchado, se presenta incompleto en ese proyecto de amor que Cristo estaba esperando de usted. Dígame usted si no se va a tapar los ojos ante la presencia de Cristo, si no le va a dar pena que Él lo vea, que Él es
todo luz, toda limpieza, toda claridad, y uno llegue ahí manchado, incompleto, ¿verdad? Entonces va a ser obviamente algo amargo para él deshacer instantáneamente todo lo que fue retorciendo y enredando durante su vida. La persona, me estoy refiriendo no a Cristo, sino a la persona que llega ahí con todos esos pecados. Con este dolor de verse defectuoso, purgará uno, esa persona, o uno, si es que le toca llegar a esa estadía del purgatorio, va a purgar uno angustiosamente sus faltas. Por eso, pues, es que en el purgatorio hay dolor, pero nada tiene que ver con el supuesto fuego en el que se quemarán las almas de quienes allí vayan, o como frecuentemente se ha tratado de explicar, ¿verdad?, que van a estar en un congelador o en un, ya decíamos, en un lago hirviendo. Conviene, pues, disipar el famoso error de su duración, porque también hay quien dice que va a haber un periodo que uno va a durar purificándose en el purgatorio. Debido a que después de la muerte no existe el tiempo, ni transcurren las horas, el purgatorio no puede durar, miren, ni meses ni años como a veces se piensa. Es apenas un instante, es un momento puntual, por decirlo así, en el que Dios precisamente concede la última gracia, que es la de superar a este hombre su egoísmo y las deficiencias de su vida. Como proceso del hombre puede ser más o menos profundo, de acuerdo con cada uno, pero no puede durar un tiempo porque ya se está en la eternidad. En la eternidad ya no hay tiempo, ya no hay pasado, presente, futuro. Ya estoy ahí en la eternidad donde ya no hay tiempo ni espacio. Desde los primeros siglos, vamos a ver ahora por qué esto es un dogma de fe. Desde los primeros siglos, los santos padres han enseñado la existencia de un estado de purificación después de la muerte. Y hay varias citas que les puedo dar de los padres de la iglesia que vienen a partir del siglo III de nuestra época, donde se fue determinando cada vez con más precisión en qué consiste. Por ejemplo, en el año 211 Tertuliano decía: nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. En el 307 Lactancio dijo: el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego, refiriéndose a un fuego de purificación. En el 386 Juan Crisóstomo decía: no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les llevan un cierto consuelo. Ya hacia el 580 Gregorio Magno dijo: respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Nuevamente fíjese cómo San Gregorio Magno se refería a ese fuego como un fuego purificador. Pero fue hasta el siglo XI que a este proceso purificador se le da por primera vez el nombre de purgatorio. El Papa Inocencio IV, en el año 1254, él sería el primero en tocar oficialmente el tema e incorporar precisamente la palabra al magisterio eclesiástico. Poco después la palabra pasó a designar un lugar, una cárcel llena de tormentos y bueno, todos los conceptos que ya dijimos que vienen de la tradición popular. Pero eso no era aún un dogma de fe. Esto llegaría con el Concilio de Florencia, que afrontará por primera vez la cuestión dogmática. Esta asamblea fue inaugurada el 26 de febrero del año de 1439 con la participación de 115 obispos. Y después, mire usted, de largos debates en los que analizaron las especulaciones y las patrañas que ya se habían vertido sobre este tema, se promulgó solemnemente el día 6 de julio del año también de 1439 un decreto llamado Lactantur Caeli, en el que se declaraba dogma de fe para todos los católicos la existencia del purgatorio. Entonces fíjense, este dogma nació hasta el siglo XV, en el año 1439, y estamos hablando obviamente antes de que se haya venido el movimiento de separación, donde se separa a Martín Lutero y crea lo que es las iglesias reformadas, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente se debe pues creer sobre el purgatorio? Solo 3 cosas, miren, definió el concilio. Primera, que el purgatorio existe. Segunda, que no es un lugar, sino un estado en el que los difuntos son purificados. Ya vio, no es un lugar, es un estado de purificación. Y tercero, que los vivos pueden ayudar a los difuntos mediante sufragios. Estas 3 cosas, y solo estas, fueron precisamente lo que constituye el dogma del purgatorio.
Ahora la pregunta sería, ¿hay que rezar por la gente que está en el purgatorio? Miren, si el purgatorio dura solo un instante, la pregunta sería entonces si tiene todavía sentido rezar por los difuntos y ofrecerles una misa. Ya dijimos que es un instante y es lógico porque para Dios, que Él es el alfa y omega, Él es principio y fin, pues todo es un instante, ¿verdad? Bueno, otra pregunta sería, ¿no habrán pasado ya ellos por aquel sitio cuando nosotros empezamos a hacer las oraciones? Si el purgatorio ocurre en un segundo, en que pasa en este mundo, en lo que pasan de este al otro, ¿tiene algún valor rezar en el 9º día como se hace la novena, o al mes, o en el aniversario, como normalmente acostumbramos los católicos? Por supuesto que tiene mucho valor, pero por supuesto. Miren, nosotros que estamos inmersos en el tiempo, que corremos con nuestras agendas, nuestros relojes todo el tiempo mirando la hora para ver a los compromisos corriendo de un lugar al otro, y el día que no le podemos alargar sus 24 horas porque para todos, del color que seamos, del tamaño y de la nacionalidad que seamos, el día tiene 24 días, pues ese tiempo nosotros lo consideramos como un tiempo, el del difunto lo consideramos como un tiempo más o menos largo. ¿Por qué? Porque como nosotros seguimos viviendo, ese tiempo lo vemos como que es un tiempo largo, ¿verdad? Y en este tiempo nosotros rogamos especialmente por él para que Dios acelere el proceso de maduración por el que debe de pasar, del que ya hablamos. Pero Dios, ya dijimos, está en la eternidad. Para Él, que Él es principio y fin, que para Él no hay tiempo, Él ve como actuales todas las oraciones futuras que nosotros vayamos a ir haciendo por ese difunto. O sea, todo lo que nosotros recemos mañana y pasado y el 9º día y el mes que viene y el año que viene, para nuestro Señor, para Dios, que no hay tiempo, no hay espacio, para Él, que Él es todo, Él es el principio y el fin, pues para Él todo es como si estuviera ocurriendo en el presente. Todas esas oraciones, aquellas misas que estamos dando a lo largo de nuestra vida, que ofrecemos por el difunto, Dios las aplica instantáneamente al difunto como si esas hubieran ocurrido para Él en el presente. Si mientras ellos vivían, eran nuestros actos de amor los que podían ayudarlos a mejorar como personas, ahora pues, después de muertos, son nuestras oraciones, son los nuevos actos de amor que invertimos en favor de ellos, los que van a servir para que ellos pasen precisamente ese momento de purificación. Y por este aporte de amor nuestro, Dios precisamente los plenifica, los hace plenos, los completa. Ese trabajo que estaba ahí interminado, pues nuestro Señor Jesucristo acaba por ellos con amor, termina con amor los que les faltaba. Por eso es que precisamente la Iglesia ha mantenido siempre la antiquísima costumbre de rezar por los difuntos. Y tanta importancia se le da que en el momento central de la misa precisamente hay un lugar en el que usted se ha de recordar que se le reserva precisamente de manera exclusiva para ellos, donde pedimos: admítelos a contemplar, dice el sacerdote, la luz de tu rostro. Ahí está pidiendo por ellos, para que ellos puedan pasar a contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, usted se da cuenta, pues, mi querido hermano, que para Dios, que no hay tiempo, que Él es el principio y el fin, pues todas nuestras oraciones que nosotros hagamos van a ser aplicadas en el presente, independientemente de que las hagamos hacia enfrente, porque Dios ya conoce lo que va a pasar con nuestras vidas, Él ya conoce el futuro, para Él no hay tiempo, como les decía, ¿verdad? Entonces es bien válido las oraciones. A mí me dio mucha pena hace pues un par de meses que estuve en los servicios funerarios de un muy querido amigo mío. Estuvimos ahí acompañando a su esposa y a su familia, y pasó un buen amigo mío incluso también, pero nada más que él es hermano separado, y él pues agarró la Biblia, se paró y empezó a dirigir ahí un discurso a la familia. Y en el discurso él decía: ya no hay nada que hacer por él. Si él ya se condenó por sus actos en la vida, ya está condenado, y él pues va derechito de clavado para abajo, ¿no? Entonces se me hizo, pues número uno, los comentarios se me hicieron, la verdad, no el momento oportuno para decirle eso a la familia en su momento de duelo, pero sobre todo pues algo totalmente fuera de la concepción que tenemos los católicos, donde sabemos que nuestro Señor, que es todo amor, que es
el rey del amor, que es el rey de reyes en todo lo que se refiere a la misericordia, a lo que es el que vino a derramar su sangre por todos nosotros. Fíjese usted lo que valió la vida de Dios para todos nosotros, que haya mandado a su Hijo unigénito a que muriera por nosotros en la cruz, con esa muerte tan vergonzosa que es morir en la cruz, pues quiere decir que valíamos mucho, ¿verdad? Para que se acabe ahí nada más la vida, claro que Dios puede hacer cosas todavía muy grandes. ¿Por qué? Para que nosotros estemos en su presencia, porque fuimos creados por Él, por un acto de amor y precisamente concebidos para estar con Él. Vamos a seguir tratando el tema, pero nuevamente vamos a una pequeña pausa informativa y ya pasamos al último bloque de información. Creo en un solo Dios. Creo en un Señor Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo. Creo en una iglesia y en un bautismo. ¿Cuántas veces habremos repetido el credo de los apóstoles, nuestra profesión de fe, sin saber claramente qué es lo que creemos? La serie Fe y Biblia explica punto por punto el credo, con los fundamentos bíblicos que son la esencia de la fe católica. Conozca los pasajes bíblicos que constituyen los cimientos de nuestra fe. Adquiere tu serie hoy mismo en tu tienda de Hombre Nuevo en Chulavista, localizada en 1010 Broadway, número 8, esquina con Moss. O la puedes ordenar al teléfono área 619-407-4305. Y estábamos pues hablando del tema del purgatorio, cómo nuestro Señor Jesucristo hace una mirada cuando nosotros vamos a su encuentro, precisamente para podernos purificar, para podernos limpiar todas las impurezas que nosotros traigamos y podamos ser admitidos a contemplar su rostro. Ese es el dogma que nosotros tenemos como iglesia. Estábamos nosotros acostumbrados a ver el purgatorio como un castigo divino por el pasado pecador del hombre, una especie de infierno con salida, sería una explicación quizás práctica, ¿verdad? Sin embargo, no es así. En realidad es una gracia de Dios, la última gracia, fíjese usted, concedida para que el hombre se purifique con vistas a un futuro junto a Él. Ya decía, nosotros fuimos hechos por Él en un acto de amor y Él espera que nosotros en esa misión que nos es encomendada, que es la de hacer el amor precisamente en este mundo transitorio, en este mundo temporal, el hacer el amor a nuestro prójimo con actos de caridad, con actos de benedicencia, bueno, que nosotros nos purifiquemos y estemos en ese estado perfecto para que podamos pasar a contemplar la luz de su rostro. Pues ese es un acto de gracia que todavía nuestro Señor Jesucristo tiene guardado para todos nosotros. Es la última gracia que nos concede, la de ser purificados con vistas a estar en el futuro junto a Él. Esta es la posibilidad gratis que Dios le da al hombre de poder madurar radicalmente al amor. Es el instante, también podríamos llamarle, en el que el hombre transforma completamente su vida para poder mirar a Dios cara a cara y entregarse a Él en un abrazo eterno. Por eso durante la misa no se dice que los fieles del purgatorio estén atormentándose, sino que decimos que duermen ya el sueño de la paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya decíamos, es un instante, es una mirada donde nuestro Señor Jesucristo voltea a vernos manchados, nos quita esa mancha y vente para adentro, ¿verdad? Te estaba esperando. Sin duda, tenía razón Santa Catalina de Génova cuando escribía: no hay felicidad comparable a la de los que están en el purgatorio, a no ser la de los santos en el cielo. Este estado debería ser ansiado más que temido, pues sus llamas son llamas de inmenso amor y nostalgia. Ya ve usted qué bonita frase de Catalina de Génova, donde nos dice que esas llamas, que en la creencia teológica es de que esas llamas son unas llamas, pero insisto, no en el sentido literal de la expresión, sino es una forma de decir que la persona se purifica, pues ella dice que esas llamas son de un inmenso amor y de nostalgia. Fíjese qué bonito, ¿verdad? Pensar que esas llamas con las que nosotros acostumbrábamos visualizar el purgatorio como un lugar en el que íbamos a estar pues cocinándonos ahí como borregos al pastor, pues no, ¿verdad? De ninguna manera, sino al contrario, es una mirada
ardiente de nuestro Señor Jesucristo, que arde en amor por nosotros y que nos llama a estar junto a Él. ¿Cuánto nos falta a nosotros precisamente del siglo XXI para poder llegar a esa institución que fue del siglo XV, ¿verdad? Esa institución que ya decía nació en el Concilio de Florencia y que, les repito, fueron 3 conceptos, ¿verdad?, los que nos dice el concilio, y son solo 3: que el purgatorio sí existe, que no es un lugar, sino es un estado en el que los difuntos se purifican, y que los vivos podemos ayudar a los difuntos a través de nuestros sufragios. Eso en el año 1439, como ya les decía, en el Concilio de Florencia. Pues bien, el purgatorio es la espléndida doctrina de la esperanza, vista bajo la perspectiva que se las acabo de plantear, y de la solidaridad cristiana, ¿verdad? Que nosotros todavía podemos esperar que si entramos poquito manchados, es decir, aquí cuando hablo de manchados estoy hablando de pecados que nos pueden ser perdonados, obviamente, ¿verdad? Si yo un pecado mortal, pues un pecado mortal no me es perdonado, ¿no? Si no alcancé yo a implorar la misericordia de nuestro Señor, aunque obviamente independientemente de lo que digan los libros, nadie puede estar más allá de la misericordia de Dios. Si Dios quiere perdonar a alguien con los pecados que traiga, pues Dios es Dios, ¿verdad? Y Él perdona a quien Él quiere perdonar. Como por ejemplo, usted recuerde aquel ladrón que estaba junto a Él en la cruz. ¿Y qué pasa? Este ladrón le pide estar junto a Él en el paraíso y nuestro Señor le promete que ese día iba a estar con Él en el paraíso, ¿verdad? No le dijo, primero te voy a mandar al purgatorio un instante y después te voy a llevar conmigo al paraíso. No, se lo llevó al paraíso. Y usted se preguntará, bueno, ¿y esta persona, este ladrón, el buen ladrón, como luego le decimos, ¿verdad? Que no hay buenos ladrones, ¿cómo que alguien que hace el mal al prójimo va a ser bueno? Pues evidentemente el que hace una cosa que es incorrecta, pues es una persona que hizo una cosa mala, y al hacer una cosa mala, pues se le califica a la persona con el tipo de cosas que hace. Entonces también es una persona mala. Bueno, esta persona mala que a lo último vio a Jesús, en Él vio y reconoció al Mesías y le implora su perdón, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y que todo lo puede, pues claro, Él lo pudo llevar directamente con Él al cielo sin pasarlo directamente por el purgatorio. Además, ¿quién no puede pensar que ya el suplicio de cruz por el que tuvo que pasar este ladrón, quizás nuestro Señor Jesucristo lo consideró ya como una etapa de purificación aquí en la tierra, y precisamente fue ya como se lo llevó directamente al cielo, ¿verdad? Un poquito la mentalidad semítica, donde ellos creían en que la propia persona antes de morir se hacía unos ceremoniales conocidos como Kippur, y que a través de ellos se purificaba para poder llegar a la presencia de Dios. Pues bien, esta doctrina que les acabo de explicar es una doctrina maravillosa, una doctrina de esperanza por un lado, como ya decía, pero también de solidaridad cristiana. ¿Por qué? Porque se nos enseña que a pesar de que para Dios no hay tiempo, las oraciones que nosotros hagamos en el futuro, independientemente de que nuestro Señor en un instante que voltea a ver a la persona y en ese momento la purifica, pues bien, nuestras oraciones que nosotros hagamos a futuro por una persona que ya está, que ya pasó al otro mundo, pues ya está en la eternidad, nuestras oraciones no tienen tiempo para Jesús, es decir, es como si las estuviéramos haciendo en el presente. Entonces, esta doctrina del purgatorio así la debemos de entender, mis queridos amigos, en ese doble sentido, como una doctrina de la esperanza y como una doctrina de la solidaridad cristiana. Enseña que la muerte no acaba con las relaciones de los hombres y que estos pueden seguir ayudándose mediante actos de amor, tal como lo hacían cuando vivían aquí en la tierra. El purgatorio es, al fin de cuentas, el sintético grito de que el amor es más fuerte que la muerte. Es decir, si yo con mis actos de hacer mis ofrecimientos, poner ahí en la patena de los sacrificios mis ofrecimientos, de mis sacrificios, de mis esfuerzos, de mis luchas aquí en este mundo temporal, los pongo en esa patena ante mi Señor Jesucristo y le digo, Señor, úsalos como tú quieras, por quien esté ahí en ese estado de imperfección, purifícalo para que pase a gozar de tu presencia. Pues bien, nuestro Señor Jesucristo agarra esos sacrificios y créamelo usted que purifica a las personas y las lleva a su presencia, porque para eso fuimos creados, ¿verdad? Y estamos hablando de pecados que evidentemente pues son manchas, ¿verdad? No estamos hablando
de pecados mortales, pecados que no se puedan perdonar, ¿verdad? Imagine usted una persona con un pecado capital, pues evidentemente que no, esa persona no se purifica, ¿verdad? Unos trabajan precisamente para irse directamente en ese hoyo que está de bajada ante la presencia del rey de los engaños, ¿no? Ante la presencia precisamente del demonio. Y bien, pues nuestro Señor Jesucristo, si uno viene poquito manchado, pero no viene con pecados de esa índole, pues evidentemente que Él nos va a arrebatar de las garras del mal y nos va a querer llevar con Él. Eso es lo que nos enseñó la lección del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante el giro que le di a lo que es la apologética clásica que se hace en torno del purgatorio, y que ustedes sepan dar una respuesta amorosa cuando se les pregunte acerca de su creencia en el purgatorio. Mis amigos, llegamos al final del programa. Les deseo que tengan una excelente semana y no deje de escuchar mañana al Padre Juan Rivas aquí en la 1470 de 9 a 10 de la noche. Buenas noches. Esto fue Hombre Nuevo con Armando Álvarez. Si desea obtener una copia de este su programa, visítenos en su tienda de Hombre Nuevo en Chulavista, localizada en 1010 Broadway, número 8, esquina con Moss. Número de teléfono, área 619-407-4305. Y en Tijuana, al 685-3930. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.